Y bueno, Elvira, si quieres te paso la palabra y Sí, espera un momento. Sí, porque Elvira es nuestra invitada en este encuentro y para presentarnos un poco, nada, 4 palabras, pero Elvira Ríos es doctora en estudios de Asia y África con especialización en China, del Centro de Estudios de Asia y África de México. Sus publicaciones tratan temática de budismo, idioma y cultura china. Actualmente es postdoctorante en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile con la investigación La reflexión ecológica del budismo chino. Es miembro de Alada, no sé si lo pronuncio bien, de Chile, y colabora con Budisdor en español. Y ahora sí, ya, Elvira, te paso la palabra Ya. y muchísimas Gracias. gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Montse, gracias a Daniel también de Budistor que permitió triangular esta conexión para poder estar aquí en este grupo tan bello también de mujeres que están repartidas y ahí también alguno que otro hombre que está presente en esta charla. Querida amiga Radina presente. Yo espero estar con buena conexión, vivo en el campo, entonces eso a veces dificulta un poco, así que quizá yo creo que lo más fácil sería si les puedo pedir de repente que apaguemos las cámaras, yo también la voy a apagar. Voy ahora a presentar con una imagen y ya máximo unos 30 minutitos y de ahí ya podemos quizás abrir lo que son preguntas. Mi cámara y voy a presentar aquí el PowerPoint. Bueno, voy a dejar aquí marcadito el tiempo para no pasarme. Cualquier cosa, si se corta, me avisan, ¿ya? Bueno, primero voy a tratar de una presentación desde una narrativa como un poquito más relajada, que también sea una forma de experiencia a través del conocimiento de alguna experiencia justamente de devotos y devotas en China. Y he querido iniciar esta presentación a través de esta imagen. La imagen que ustedes ven es un bosque de árboles de robles jóvenes que están creciendo en una zona montañosa de la cordillera de Nahuel Buta, en la región de Araucanías, donde está esta cordillera de la costa, y he querido iniciar con esta imagen porque estamos viviendo efectivamente tiempos muy complejos en cuanto a lo que es la preservación de la naturaleza, y Nahuel Buta también es un lugar que, si bien ha sido parte de ella protegido y preservado, también está con un daño tremendo frente a las empresas forestales de pinos y eucaliptus. La imagen es llamar a recordar que estos son espacios donde no solamente hay una flora y fauna endémica y un ecosistema que nos alimenta, como bien decía también Daniel en su meditación, a través de los 5 elementos o los elementos de la naturaleza, sino también es aquel espacio que alimenta nuestra mente y purifica nuestra mente. De ahí es que también surge un poco la idea de lo que es el título de esta presentación, que la he querido titular, pero un poquito, aquí. La he querido titular Reinterpretando Gaín, propuesta para volver a naturalizarse. El concepto de Gaín es un concepto sumamente antiguo de la cosmología china, ¿bien? Es un concepto que lo podemos encontrar incluso en los textos en la época del siglo V, entre el siglo V y siglo III de la era, antes de la era cristiana, como también en otros textos antiguos como el Huaynan Zi, en fin, es un concepto que tiene que ver con un fenómeno sonoro y cosmológico fundamental
que explica diferentes conexiones entre objetos que resonaban según modelos y dinámicas compartidas, ¿bien? Tiene que ver con la concepción de resonancia. Y ahora yo quisiera como, más allá de explicar con mayor detalle lo que es el concepto de Gaín, que sí vamos a entrar un poquito en eso, voy a mostrar ahora un ejemplo de es una historia, o más bien una anécdota del poeta Bo Jui. El poeta Bo Jui es un famoso poeta de la dinastía Tang, y que él comenta acerca de cómo entiende la concepción de Gaín, ¿bien? Y dice lo siguiente: cuando se preguntó a Bo Jui en su examen de Qinshi si creía en la historia de Zhou Yan, quien cambió la temperatura de un valle tocando su cítara, o en la de Lu Yang, quien cambió la dirección del sol balanceando su alabarda, este respondió utilizando el concepto de Gaín. La naturaleza no tiene una mente constante, toma la mente de los hombres, y por medio de una mente profundamente inspirada se puede influir en la naturaleza responsiva. Con la mayor honestidad, uno puede afectar incluso el curso del sol y la luna, que no tienen un yo propio. Lo que nos está mostrando en este párrafo Bo Jui es una idea que tiene que ver con el cómo la naturaleza, que no tiene una mente con Bo Jui, toma la mente de los hombres como propia, y allí es cuando a través de una acción honesta es que se puede afectar, incluso en el curso del sol y de la luna, como lo habría hecho Zhou Yan y Lu Yang, a través de la cítara de Zhou Yan o a través de esta alabarda de Lu Yang. La pregunta aquí, bueno, este párrafo nos puede llevar a un sinfín de interpretaciones, de construir un poco la idea, de reinterpretar un poco lo que nos está diciendo. Pero la idea finalmente es decir y preguntarnos y cuestionarnos, ¿acaso son ellos realmente, Zhou Yan o Lu Yang, a través de estos elementos en que ellos van a poder afectar la naturaleza? ¿O no sería más bien que en el momento en que sabemos que de una forma espontánea podemos adentrarnos a este espacio natural y somos parte de esa naturaleza, liberándonos justamente del pensamiento, de la mente, es que se puede entrar en esta resonancia que es Gaín, ¿no es cierto?, a través de una transformación constante que es parte de la naturaleza. Esto es parte de lo que un poco he estado como indagando e investigando con lo que es la concepción de Gaín, pero que también nos llama a cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza y cómo también este aspecto de liberación, de la purificación mental finalmente, nos permite adentrar en esa resonancia. Para explicar con mayor detalle esta idea. Ya les comentaba que la concepción de Gaín dentro de la cosmología china se entiende como resonancia, ¿no es cierto? Tiene un vínculo sumamente estrecho con todo el campo que tiene que ver con el campo musical, con la sonoridad, con la armonía, es decir, con una idea que nos lleva a una armonía con el entramos en formación dentro de la naturaleza. Tanto así que incluso en la antigua China se hablaba de que en los tratados de astronomía y armonía de la dinastía Han se decía que los tubos sonoros de un instrumento se afinarían automáticamente en una era organizada. Es que si tú estás en esa armonía, es que políticamente hablando, socialmente hablando, podemos estar viviendo de una forma armónica y organizada. Esto también ha sido filósofo o sinólogo de estudios de China, como Angus Graham, que habla que la relevancia de la respuesta también, en concordancia con esta armonía, tiene que ver un poco con esta armonía y coincidencia también con el Dao, con el camino, ¿no es cierto? La concepción de Dao como camino. Y que la música, si es discordante, si es un sonido incluso
ocupa la palabra de un sonido depravado, donde el chi, esta energía, no está en concordancia con la armonía de la naturaleza, hay desorden finalmente, ¿bien? Entonces también, bueno, son varias las concepciones, ahí no me quiero detener en tantos detalles de los mismos textos donde podemos encontrar toda esta información. Hay varias investigaciones al respecto, por ejemplo, Charles Leblanc sobre el Huainan Si, la concepción de este estímulo y respuesta, donde también se ven aspectos que tienen que ver con el cómo funciona esta resonancia, justamente, que es un movimiento de una reacción espontánea. Y allí se vincula también con ideas, con el taoísmo. Y acá yo quisiera como no olvidar que cuando hablamos de budismo chino, hay una esencia que es muy... está muy vinculada con la filosofía antigua china y también con aspectos que son factores del folclore chino, en fin. Entonces, el budismo entra a China y toma ciertos elementos autóctonos, entre ellos lo que es el concepto de Gaín. Entonces, cuando hablamos de Gaín desde la esencialidad del Gaín, es decir, desde sus orígenes, tiene esta concepción también espontánea, que es, de ahí viene el concepto de Siran, de naturaleza, aquello que surge de en sí mismo, de una forma muy espontánea, ¿bien? Y también se relaciona con es el Wu Wei, el no obrar, pero no obrar de no hacer nada, sino más bien el dejar que las cosas, dejar que tú mismo estés haciendo sin forzar nada. A eso se refiere. Y ahí es cuando tú puedes lograr Gaín con el espacio natural. A esto se suma también una concepción muy estética, y allí hay también algunos estudiosos como Mei-Lin Chin que refuerza esta idea de esta apreciación estética en que este estímulo y respuesta se va dando a través de las cosas con categorías que son misteriosas, que no sabemos, no entendemos por qué pasan, ¿no? Pero ocurre, y da el ejemplo de, por ejemplo, cuando el viento del este se levanta, el vino claro se desborda, o cuando el gusano de seda exuda seda fresca, la cuerda de la nota yang se rompe, algo los ha removido. Cuando un dibujo de la luna se traza en cenizas, el halo de la luna se vuelve incompleto. Cuando una ballena muere, aparecen cometas. Algo los ha activado. Bien, entonces está también este aspecto estético en el que si solo tú entras dentro de esta resonancia de la naturaleza, puedes apreciar esa estética sin necesariamente entenderla, sino más bien sentirla, apreciarla y experimentarla como un fenómeno o una experiencia estética. ¿Qué pasa? Entra el budismo llega a China en el siglo I, alrededor del siglo I, y va a llegar con una serie con una doctrina, ¿no es cierto?, y que va a tener que reinterpretar ciertas cosas para poder acomodarse también a esta cultura. Siempre, bueno, de los grandes chino que hay, como Robert Sharf, él menciona que el budismo chino de una u otra forma siempre termina explicándose desde términos muy autóctonos, términos muy chinos, y de ahí es que se toma el concepto de Gaín, pero la interpretación que se va dando de Gaín es muy diversa, ¿ya? O sea, tenemos estas concepciones que ya había comentado antes, ¿no? de la importancia de la resonancia, del estímulo de la respuesta, en relación también a la armonía, a la sonoridad de la naturaleza, ¿no es cierto?, y a la espontaneidad, pero también se suma estos otros elementos dentro del budismo, que es cómo yo interpreto esta reciprocidad, más bien, no esta reciprocidad, sino más bien esta resonancia a través de la propia doctrina y del papel que va a cumplir tanto el ser humano como también los budas y los bodhisattvas. ¿Bien? Entonces ahí si uno busca y encuentra en un diccionario budista, por ejemplo, qué es lo que es Gaín, nos va a hablar de diferentes términos, como lo que aparecen aquí en la imagen, ¿no? Se caracteriza principalmente también la concepción del karma, como esta idea de causa y efecto, es decir, la causa vendría a ser el estímulo y el efecto es la respuesta, ¿no? Entonces yo, si en esta vida
hago algo, entonces la respuesta se va a dar en esta vida o en la otra. Y allí se va jugando también con esta concepción del estímulo y respuesta de Gaín. También se habla, por ejemplo, del estímulo y respuesta cuando yo menciono el nombre del Buda Amitabha, de la tierra pura, ¿no? Y que yo quiero renacer en esa tierra pura y por lo tanto produzco una empatía, una respuesta empática de parte del Buda Amitabha, y ahí hay un estímulo y respuesta y logro renacer en la tierra pura. Esas son algunas como de las varias interpretaciones. Se entiende también como milagros, como sucesos sobrenaturales, como una eficacia ritual, retribución moral, etc. Pero aquí cuando decimos, bueno, ¿y cuál es el papel entonces de la naturaleza? Porque parte justamente de este grupo, que es un grupo de investigación de espacio de budismo y de naturaleza, decimos qué pasa con la naturaleza entre esta resonancia budista, porque ya vimos que en la cosmología china antigua sí la naturaleza adquiere un papel fundamental. Sin embargo, en el budismo pareciera que hay algo ahí que, en que el papel del ser humano, como también el papel de los budas y de los bodhisattvas, estaría como sobre lo que es la naturaleza en sí, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar un poco a jugar con lo que es la deconstrucción de las mismas historias en la en el budismo, y que encontramos justamente algunos monjes eminentes antiguos, ¿no? que observan esta esencia cosmológica de Gaín, donde la naturaleza finalmente cumple un papel fundamental para que nosotros podamos unirnos a ese espacio y lograr una resonancia en la cual se multiplica en diversas experiencias de Gaín, de diversas índoles, como las que podemos ver dentro del budismo. Entonces, un elemento sumamente importante, en la primera imagen que les conté del poeta de Bo Yui, ¿no es cierto?, que hablaba de estas dos personas que habían logrado cambiar el movimiento del sol y de la luna, en fin, habla de la honestidad, y en este caso, bueno, honestidad o sinceridad, que evoca resonancia. Acá hay un elemento fundamental que tiene que ver con el cómo yo, cómo mi mente-corazón, porque acá la concepción de mente-corazón, de corazón en China, que es incluso un carácter que si lo vemos aquí en los dos caracteres chinos aparecen acá abajito, que lo estoy indicando ahora, estos son es el carácter de Xin, mente, pero en China es mente-corazón, ¿ya? Y no se separa, por lo tanto hay una concepción que tiene que ver también con la emoción, el concepto también una emoción, y emocional sincero, honesto, a la hora de conectarme con ese espacio natural, para poder naturalizarme, para poder ser parte de esa naturaleza. Y cuando yo logro eso, es que entro en ese ritmo, que es espontáneo, y que las cosas se dan de una manera espontánea. Lo vamos a ver, por ejemplo, con este relato, que es el relato de un monje eminente de la dinastía Song, el monje Sun Jie, quien decide construir un monasterio, ¿no es cierto?, en una zona, en un espacio, seguramente en una montaña, cerca de la orilla del agua, y se preocupó de que las criaturas vivas no fueran dañadas en el proceso. Y lo que hace es que erigió un altar y celebró rituales durante 3 días, advirtiendo a las criaturas de muchas patas y sin patas que se alejaran para evitar algún daño durante la construcción del monasterio. Y ahí se dice que se sepa que la suprema sinceridad evoca la resonancia, pues en ese momento se manifestó una señal que demostraba que sus esfuerzos no habían sido en vano. Cuando los obreros cavaron en la tierra y llegaron al manantial, no se vio ni un solo insecto. ¿Qué es lo que nos dice también este relato del monje Sun Jie? Es que, bueno, primero estamos hablando de un monje que claramente con el solo relato y con la sola manera de llevar a cabo el rito nos está hablando de alguien que está completamente con una mente tranquila, con una mente serena y ya purificada, y eso permite que pueda entrar en un diálogo con el espacio natural. Al entrar en un diálogo con el espacio natural, tú puedes justamente evocar esa resonancia que tiene que ver con
claro, quizá uno dice, pero bueno, ¿cómo se fueron los insectos o los animales se fueron hacia un lado y no mató a ningún animal, ¿no? O sea, son esas cosas como que dice, bueno, está un poco difícil eso, ¿no? Sobre todo en un espacio natural. Pero aquí en el fondo la interpretación que se da y que podemos dar también, sobre todo en esta intención de levantar el espacio natural dentro de lo que es la experiencia de Gaín, es que se trata más bien de una observación, de una atención al lugar en el que yo estoy y cómo desde un rito que puede ser una acción espontánea, donde lo evoco de una forma sincera, es decir, honesta, sin ninguna como un pensamiento detrás que me esté como molestando en el fondo la acción que estoy llevando a cabo, es decir, desde la forma más honesta y más sincera posible, es que yo puedo entrar en una conexión con ese espacio natural para que justamente evite un daño mayor, ¿no es cierto?, al lugar. Y esto es algo sumamente importante. Esto incluso está vinculado con, si lo queremos llevar a lo que es el trabajo actual, por ejemplo, en ciertos lugares y que son partes también de algunas teorías como lo que es la permacultura. O sea, la permacultura justamente, si lo queremos llevar a esa interpretación, justamente lo primero que hace es llegar y observar, a detenerte y hacer ser un ser más dentro del espacio, para poder entender cuáles son los ritmos, cuáles son los caminos de los seres que están habitando allí, y yo hacer el menos daño posible al espacio, al lugar donde voy a habitar. En este caso, a ubicar un monasterio. Cuando hablamos de sinceridad, la sinceridad la dejo en rojo porque de verdad que va a ser sumamente importante a la hora de levantar la naturaleza en esta experiencia de Gaín, en esta resonancia. También podemos hablar sobre la entonación, que es parte también de lo que ya comenté, de la importancia de la sonoridad, de lo que es la música de la naturaleza, ¿no? Y que tiene también una connotación de una acción estética. Y cuando lo vemos, lo que he estado de repente haciendo es que voy tomando algunos relatos que encuentro en internet de personas que viajan a la montaña y que empiezan a contar diversas historias. Nos encontramos con justamente algunos relatos bien interesantes que, sin darnos cuenta, o sea, quizás ellos mismos sin darse cuenta, podemos llevarlos justamente al porqué de la situación en relación a esta desconexión con el espacio natural y luego con una conexión. ¿Qué pasa aquí? De señores, un señor y una señora que van a la montaña a buscar avellanas y que resulta que se les hizo de noche, no pueden bajar, no encuentran, están completamente perdidos. Y comentan eso, dice, cae la cortina de la noche, llegamos a la altura de la montaña, miramos a nuestro alrededor, había oscuros e intimidantes bosques y cimas de montaña muy difíciles de distinguir. También dicen, el paisaje era confuso, prácticamente era imposible orientar el camino. Tiramos nuestras avellanas y mientras caminábamos gritábamos, aquí estoy, ¿no? Pero solo se escuchaba el silbido del viento entre los árboles. Nuestras voces y presencia era tan insignificante en este mar de bosque. Y ahí está, justamente, y esta es la parte como que yo deconstruyo en el fondo de la historia, digo, este es el elemento importante, ¿no? Solo escuchaba el silbido del viento entre los árboles, nuestras voces y presencia era tan insignificante en este mar de bosque. Y es que justamente en ese momento, primero de miedo, ¿no? de preocupación y de miedo de que estaban perdidos, en que en un momento de desesperación gritan, ¿no es cierto?, desesperados, aquí estoy, y lo único que logran escuchar es finalmente la música, el sonido de la naturaleza, ¿no? Y allí es cuando, ¿qué pasa? Ellos bajan porque justamente tienen que ya se estaba haciendo de noche, necesitaban alojar lugar y empiezan a recitar mantra. En el momento en que empiezan a recitar el mantra del Buda Amitabha, pasa como media hora, más o menos, y
empiezan a recitarlo, pasa como media hora y aparecen sus familiares, sus hijos, que los encuentran donde estaban, porque habían escuchado el llamado. Hay algo ahí que es muy interesante, y aquí me recuerda un poco a la frase de Chuang-Tzu, que es un poco lo que habla Chuang-Tzu, un famoso taoísta, un texto taoísta de los primeros textos que encontramos del budismo, aparte de Lao Tzu, viene Chuang-Tzu también, es escuchar la música de la naturaleza que nos lleva a este silencio. Al ser mismo nos lleva al silencio, que requiere, que nos va a requerir también el experimentar las cosas desde de su propia espontaneidad, ¿ya? Entonces, si no captamos esa espontaneidad que se observa dentro de lo que es la sonoridad dentro de un espacio natural, como lo menciona Chuang-Tzu, esta música de la naturaleza, no entramos, estamos todo el tiempo en esa discordancia, en una especie de atmósfera que hay ruido. Y justamente porque esa mente también, la mente con miedo, asustada, la mente que piensa constantemente y no descansa, no se tranquiliza, no permite también dejar que justamente desde una actitud sincera podamos liberar aquello y empezar a entrar en una armonía, en un ritmo, en este caso, hablando de personas devotas que son budistas. Esto nos lleva también a algo que ya se ha ido, ya se hablaba antiguamente en la época de lo que fue todo el desarrollo de las escuelas budistas en China, y está también el caso del famoso maestro también de la dinastía Tang, de Fa Chao, a quien habría inspiración directa del Buda Amitabha y del Bodhisattva Manjusri, de lo que son los 5 tempos, es decir, las 5 tonalidades de cómo recitar el nombre del Buda Amitabha, ¿no? Y aquí justamente es esto, ¿no? Cada vez que utilices, dice, esta técnica de entonar el nombre del Buda o de cantar las escrituras según los 5 ritmos, las infinitas melodías y los cantos producidos por los arroyos, los pájaros, las arboledas y la miríada de bodhisattvas de esta tierra mía se extenderán por todo el espacio. Sonido de la recitación del nombre del Buda, asegurando que estés protegido de toda perturbación, tanto humana como no conversión, y cada uno de los seres presentes. Es decir, cómo también esta entonación entra en una armonía, si bien estamos hablando de seres de la naturaleza que están dentro de lo que es el Shukyavati, ¿no? El paraíso de la tierra pura de Amitabha, entra en esa armonía y puede de alguna forma entonar, ¿no es cierto?, simultáneamente lograr una armonización con el sonido de la recitación y ser protegidos. ¿Bien? Y aquí hay algo y creo que, bueno, estamos como un poquito justos con el tiempo. Quisiera mostrarles una imagen. Acá está una imagen de hace un par de semanas atrás de una actividad que estamos organizando en la universidad, que dio una charla Rosa Galloso y el maestro Tru Han. El maestro Tru Han con su fundación está apoyando a este proyecto de Banco de Semillas de Chaco, de Paraguay, y Rosa está a cargo de todo lo que es el banco de semilla, y bueno, ahí se está plantando, hay huertos, hay una serie de diversas hortalizas que se están produciendo y que se están sembrando, en fin, y lo que hace el maestro Tru Han es que instala este aparato. Este aparato en China se llama los Nianfochi, que es algo como cultura material religiosa sumamente interesante, y aquí está simulando a una flor de loto y tiene una pantalla solar, ¿no es cierto?, que va ahí desde la pantalla solar, es que permite captar la energía para poder recitar constantemente mantras, ¿ya? Entonces está enterrado en una zona de huertos, ¿no?, de hortalizas, en que de alguna forma, y leyendo un poco, recordando esta leyenda de Fa Chao en cuanto a la inspiración que recibe, ¿no es cierto?, del Buda Amitabha y de los 5 tempos,
también de cómo entrar en esa armonía, no solo armonizando de alguna forma el espacio, porque en realidad la naturaleza ya es armónica de por sí, más bien es como aquel que trabaja la tierra entra en esta sonoridad que permite una calma, una tranquilidad y logra también estar en esa resonancia, ¿no es cierto?, con la naturaleza. Bueno, son varios elementos los que he ido trabajando alrededor de lo que es la concepción de resonancia y de Gaín y de cómo podemos ir levantando la concepción de Gaín de este estímulo y respuesta, pero sobre todo elevando la figura de la naturaleza, entendiendo de que finalmente, porque dentro de lo que es la narrativa del budismo chino ecológico habla mucho de que si purificamos nuestra mente, purificamos la naturaleza, y que hay una reciprocidad en ese aspecto. Quizás más bien podríamos decir, solo aquella mente purificada puede entender la purificación, o más bien a esa naturaleza pura. Y desde ahí, desde lo que es la concepción de Gaín, entrar en esta resonancia, ¿no?, que es la que realmente nos permite contemplar desde una forma armónica y justamente poder ya no ser centros, ¿no?, porque también hay algo de eso, ya no estar, no ser siempre la mente del ser humano o el humano como el centro, ¿no?, sino ser parte, uno más de este espacio natural con el cual voy en ese ritmo, voy siguiendo ese ritmo y voy al mismo tiempo preservando. En la manera en que yo esté en ese estado, puedo lograr una preservación. Estoy como un poco justita con el tiempo y hay varios temas más ahí y ejemplos que les quería dar, pero no sé qué te parece, Montse, lo podemos quizás como dejar hasta acá y vamos haciendo preguntas o Sí, a mí me como... parece, yo creo que, bueno, ya está claro que tienes muchísimas cosas más que explicarnos y es todo súper muy interesante. Entonces, a mí se me ocurre que, pues más adelante haremos otro encuentro también con la segunda parte de lo que hoy has introducido. Yo creo que sería lo mejor, si os Súper. parece. Vale, Sí, pues no sé sí. si de repente, bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta, al principio es un poco complejo hablar de esto porque claramente estamos hablando y yo la verdad es que partí sin explicar con mayor detención algunos conceptos que tienen que ver con Gaín, pero finalmente en el fondo la invitación es como la deconstrucción, ¿no?, a deconstruir un poco ciertas experiencias que en este caso yo estoy estudiando sobre la experiencia de los devotos y las devotas budistas en China, en que la naturaleza casi siempre es como una herramienta del ser humano o del Buda y el Bodhisattva, ¿no? O como un puente, o un medio, o upaya, ¿no? Pero no tanto como, no adquiere tanto un papel tan fundamental. Y esa es la parte que creo que a través de lo que es la concepción de resonancia y de este valor cosmológico que tiene el concepto en sí, me parece sumamente importante levantar como parte de lo que es una nueva narrativa que siempre se está haciendo dentro del mundo religioso, ¿no?, de la reinterpretación doctrinaria en el contexto justamente en el cual estamos viviendo hoy en día, y cómo eso nos puede llevar también a una experiencia vivencial y que nos permita entender también, a veces quizás sin entender por qué, como decía Mei Lin Chin, ¿no?, esas experiencias o esas cosas que suceden que no tenemos que entender el por qué, sino simplemente sentirlas y apreciarlas también. Perfecto, Elvira. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido súper interesante. Bueno, a ver si hay algún comentario o preguntas o esta parte sería interesante también que pudierais participar en el resto de personas que estamos aquí. Bueno, comienzo para romper el hielo un poco.
¿Se me oye, no? ¿Se me Sí, oye bien? sí. Es que no me estoy viendo. Vale. Dos cosas. Una, había un momento que me recordaba a un artista que está haciendo ahora conciertos y el público son las plantas. Y, por ejemplo, en el Liceo de Barcelona hizo uno y ahora ha hecho otro en otro sitio. Y el público hace música clásica para las plantas. ¿Está resonando? A ver. Sí. A mí no me resuena, Daniel? No sé. ¿No? ¿No? Vale. Y luego otra cosa, una pregunta que tenía es, ¿hay alguna relación con el concepto junguiano de sincronicidad, Elvira? ¿Se puede ver el gallín, esta armonía? ¿Hay en la filosofía china, algo similar a lo que es la sincronicidad en la vida? ¿No? Esas casualidades, ¿no? Que se dan significativas, tal y como Jung lo plantea, ¿o no hay ningún paralelismo desde de ahí? Eso sería. Bueno, en ese aspecto sí, dentro de lo que es el concepto de Gain, también hay otro concepto que es Ganley, que tiene que ver con tipos de GAN, de estímulos, y se relaciona con los elementos. Es decir, se interpretaba de que si cierto elemento, por ejemplo un metal, resuena en cierto lugar, o una campana, por ejemplo, se toca en un lugar, entonces la montaña de bronce también se estremece, ¿no? Entonces tiene, desde esa perspectiva hay una cosa como de sincronicidad, pero con los elementos de la naturaleza. Pero esa es una interpretación bastante apegada a un orden que se da en la dinastía Han con pensadores como Tong Trong-Shu, que busca también un orden en relación con la jerarquía social, ¿ya? Un orden de cómo ordenar este mundo, que es el imperio en la antigua China, ¿no? En relación con el cielo, con el cosmos. De ahí que surge incluso la figura del emperador chino como hijo del cielo también. Esa conexión emperador, ¿no? Es una conexión que vendría a ser una conexión como de Gaín desde esa perspectiva, ¿ya? Pero es muy, para mi gusto, una interpretación muy apegada a una jerarquización social y muy humana también, como del orden social humano finalmente. No sé si Gracias. se entendió porque he visto que se ha ido cortando la... Se cortaba, pero se entendía Sí, bastante, sí. porque además, como estaba también el texto, aunque se faltara una palabra, pues a veces se podía leer bien. O sea, no, por mí no había problema. Ya, sí, que bueno, porque acá he estado con un montón de problemas con internet. Bueno, a mí me ha parecido, pues eso, fantástico el hecho de, o sea, eso, ¿no? De que decías al principio que si no estamos en armonía con el chi, ¿no? Decíamos, bueno, no estamos con la armonía, con la energía vital del universo, ¿no? Hay un desorden, ¿no? Y esto tiene que ver, pues como decías, ¿no? Que el problema es de que intervenimos, ¿no? Con nuestros pensamientos, con nuestros miedos, con nuestras emociones. Si pudiéramos por un momento dejar todo esto en calma y abrirnos, ¿no? Y desde esta sinceridad de que hablabas, ¿no? Desde la autenticidad de estar conectado contigo misma de verdad, ¿no? Con tu esencia, más allá de lo que pienses o todas las interferencias. En el momento que dejas este espacio libre de miedos, por ejemplo, ¿no? Básicamente, entonces ahí pasa algo mágico, ¿no? Ahí puede pasar a través tuyo esta energía, ¿no? Que es la que nos une, o sea, en el momento que sentimos que formas parte, como decías, ¿no? Sentir que realmente formas parte de un todo más grande, ¿no? Que esta individualidad, este personaje ya queda fuera, digamos, de órbita, ¿no? Y en el momento que hay esta unión profunda con la esencia, ¿no? Ahí es donde lo que estamos buscando sucede ahí, ¿no? Y esto es súper interesante y justamente, pues bueno, es
las bases del budismo, como bien has explicado, pues están ahí, ¿no? Nos están enseñando eso. Será cuestión de ponerlo en bueno, práctica. hay historias, hay varias historias que yo he ido como rescatando. Yo bueno, este es un trabajo que iba a hacer en trabajo de investigación de campo, en la montaña no pude por la pandemia. Entonces lo que he ido haciendo es rescatando las historias a través de internet. Y hay algunas de ellas que son muy fuertes, ¿no? Una de ellas es de una persona, un chico que decide ir a suicidarse a la montaña porque está muy enfermo, tiene hepatitis, no tiene trabajo, no tiene novia, en fin, o sea, para él ya el mundo se acabó, ¿no? Y justamente relata una historia de Gaín, ¿no? En que llega a la montaña y sube la montaña, y hay una cosa que tiene que ver también con el esfuerzo físico, porque también cuando estamos muy cerca de la naturaleza, muchas veces requiere de ejercicio físico, ¿no? A veces que incluso esta cosa como que de repente nos da miedo, ¿no? Porque ¿cómo voy a subirme o encaramarme arriba de un árbol en este momento? Pero lo necesito hacer, ¿no? O cruzar un río, en fin. Y a él lo que le ocurre es que se enfrenta con unos monos que están tratando de quitarle la cría a una mona. Y él empieza a tirarle piedra a los monos para salvar a la cría, y la mona se da cuenta que está siendo protegida por este hombre y le entrega la cría a él, ¿no? Como un acto de confianza, y ahí es donde uno observa justamente la honestidad en el sentido, se olvidó completamente de su enfermedad, se olvidó de que se iba a ir a suicidar al lugar, y empieza a tirar piedras, ¿no? Y a los monos, toma la cría y se va corriendo, y los monos lo siguen, ¿no? Lo siguen y él ya no da más porque ha subido hasta que se cae. Llegan los monos a agarrarlo, y ahí es cuando aparece un anciano, que vendría a ser un eremita, ¿no es cierto?, de la montaña, y lo salva. Y lo salva, espanta a los monos y se van, y lo lleva donde una monja, donde al cabo de media hora de estar conversando con esta monja, su cuerpo está completamente sanado de toda herida, ¿no? Entonces ahí también es muy interesante, porque si lo vemos en los yatakas del Buda, el mono también es la mente, es esta mente alocada, ¿no? ¿Cómo se llama? El mono que ebrio, que está alcoholizado, es esta mente que anda así por todas partes, ¿no? Y él toma la cría, es decir, él toma su mente, la protege, la cuida, y ahí se produce también una purificación mental, ¿no? Y puede observar a este eremita justamente porque los eremitas representan, y de hecho se representan sus cuerpos como el cuerpo de respuesta, que se utiliza el In-Shen, que es el cuerpo de respuesta, porque ya son seres de la naturaleza también, están tan conectados con la naturaleza, y solo en esa conexión tú puedes entablar una conexión con un eremita, ¿ya? Y ahí es que se encuentra con esta monja que simplemente le dice, ya sé que tú venías aquí a suicidarte, pero ya, y ahí está el karma, ¿no? O sea, ya limpiaste tu karma con lo que acabas de hacer, ¿no? Y él se regresa tranquilo y contento a su casa, ¿no? Entonces, hay muchas historias de Caín, y donde la naturaleza claramente cumple un papel fundamental, y nos hace ver de que somos parte de ellas, pero de una forma a veces muy espontánea o simplemente y sincera, que ocurre en algunos otros relatos también. Genial, Elvira. Muy inspirador todo lo que dices. ¿Qué más? ¿Que hay alguna aportación más de los que estamos aquí? Elena, ¿ibas a decir algo? O sea que podríamos decir que para defender la naturaleza lo mejor es conectarse con ella, ¿no? Y no
bueno, que, o sea, más que meterse, digamos, en un movimiento ecologista y tener una pancarta y tal y cual, igual lo más importante es conectarse con ella, ¿no? No sé, lo de los vasos del tesoro y este tipo de cosas, o bueno, lo de la música que ha comentado el Daniel, aquí es verdad que les ponen a las viñas, les ponen música también clásica para que hagan un buen vino, y estas cosas sí que se hacen. Lo de los mantras, no sé, o sea, más que nada, ¿tú qué piensas? ¿Que quizá para defender la naturaleza el mejor camino es intentar armonizarse con ella, o eso solo funcionaría en un espacio muy reducido, o todo lo que te comento es muy mental y es que claro, al final lo que preocupa es eso, igual no tendría que preocupar, ¿no? Conectarse con la naturaleza es fácil, pero ver al mismo tiempo que la están destrozando, pues es un poco, genera un poco de intranquilidad. Entonces, no sé. Sí. Sí, sí, yo creo que, bueno, Elena toca un tema sumamente delicado también, porque a veces pasa que efectivamente estamos defendiendo la naturaleza, pero y nos quedamos atrapados en una cuestión que es la acción social. A mí últimamente yo estoy metida en movimientos de apoyo al medio ambiente acá. Estamos en una zona de mucho sacrificio, donde hay centrales hidroeléctricas, muy complicado. Y claro, y uno se encaja en eso y te olvidas de la naturaleza. A lo que voy es que esto, desde la perspectiva budista y reinterpretando y deconstruyendo el concepto de Gaín, es el papel que estamos trabajando cada uno, ¿no? No olvidarnos de esa otra parte, no olvidarnos que necesitamos estar creando ese contacto para generar también la preservación del espacio natural. Y desde ahí también entendemos mejor cómo hacerlo también. Porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero a la mera hora nos damos cuenta que quizás no es la mejor forma. De diálogo con la naturaleza, y esto lo digo de forma muy personal, porque yo he llevado una vida muy académica durante mucho tiempo, y hasta que llegó la pandemia y me hizo aterrizar al campo, ¿no? Y lo que agradezco enormemente. Y es justamente eso, tratar de trabajar efectivamente, actuar, hacer ruido con todo lo que está ocurriendo. En América Latina se está destruyendo una enormidad, es una cosa impresionante el daño que se está haciendo, ¿no? Pero justamente evitar el miedo que eso nos produce a través de estas prácticas y a través de la atención, del entrar en esta resonancia con la naturaleza, es que podemos ahí, es como una especie como que uno empieza a navegar, no en internet, sino empezamos a navegar en la naturaleza de verdad, y ahí es donde surgen las ideas buenas, es ahí. No es, creo yo, no sé, no, va a ser ahí, va a ser dialogando con la naturaleza la que realmente nos va a decir cómo tenemos que actuar para poder preservarla. ¿Bien? Y desde el budismo lo interpretamos con todo el trabajo de la purificación mental, ¿no es cierto? De la contemplación en sí, ¿no es cierto? Espacio natural, etcétera, etcétera, y se pueden decir muchas cosas. Yo quería decir una cosa, y es que hablamos de reconectar con la naturaleza, de preservar la naturaleza, pero ante todo tenemos que tener muy presente que somos naturaleza, que nuestro cuerpo es naturaleza, que estamos formados por todos los elementos de la naturaleza, agua, fuego, aire, o sea, nosotros somos naturaleza. Y a partir de esta conciencia y tener nuestro ego por los suelos, intentar activar esta mente, esta gran mente, ¿no? El gran yo, ¿no? Y a partir de aquí relacionarnos con el entorno, pero teniendo conciencia de que somos naturaleza. Sí. No es que formemos, no sé, no es que nos tengamos que reconectar con la naturaleza, es que ya estamos en la naturaleza. Entonces depende de cómo nosotros actuemos, el entorno natural reaccionará de una manera u otra, ¿no? Sí. Todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, esto para mí es fundamental, ¿no? Y esto totalmente de acuerdo, Lola, totalmente de acuerdo.
Lo que pasa es que estamos tan desnaturalizados que necesitamos volver a conectarnos para darnos cuenta que somos naturaleza. Ya. Esa es un poco la propuesta, ¿no? Pero también que hablan de justamente cómo los elementos, el agua, ¿no es cierto?, que es parte de, o sea, sumamente importante dentro de nuestro cuerpo, cuando sudamos en un rito, alrededor en una montaña, por ejemplo, que estamos rodeando a un bodhisattva. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo en una de las montañas sagradas en China, en que una mujer sube y quiere ver la gran figura y no alcanza a verla porque hay muchas nubes que están en lo alto. Entonces comienzan un rito y empiezan a girar. Y esto está muy vinculado con lo que hacen los chamanes también, ¿ya? O sea, el chamán llama también a que podamos equilibrar la naturaleza en relación como seres naturales con nuestros propios elementos que están manifestándose en ese momento, el calor, el fuego, del cansancio, que empezamos a sudar, el agua. En el momento en que sudamos nos conectamos también con esa agua que es la que va a permitir la lluvia para la siembra, ¿no? Y en el caso de esta mujer que está alrededor del bodhisattva, en lo alto de la montaña, en el momento en que empieza a girar y empieza a sudar, automáticamente empieza, según lo que va contando ella, se empieza como a abrir, ¿no es cierto?, el espacio para poder ver al bodhisattva, ¿no? Y ahí está justo lo que tú dices, Lola, es que tenemos que volver a conectarnos para darnos cuenta de que no somos el centro y que somos naturaleza, pero tampoco somos el centro. De acuerdo. Entonces, eso es lo que, sí, finalmente difícil, es difícil, no es fácil para nada. Pues muchas gracias por tu exposición. Estás muy bonita. Gracias a ti, Lola. La verdad. Gracias a ti. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Elena. Sí. Bueno, Elvira, lo primero, darte las gracias, ¿vale?, por todo el trabajo de investigación que has hecho y la preciosa interpretación de ello que nos has ofrecido. Y por otro lado, pues compartir con vosotros, porque yo soy una persona que llevo 20 años viviendo en el campo de Toledo y evidentemente aquí pues el terreno es muy árido, hay mucho cultivo de trigo, pero no hay muchos árboles, o sea, es un campo totalmente pues muy desértico, ¿no? De hecho, yo hace 2 años estuve con una de mis mejores amigas en el desierto de Atacama, y en Chile, y ese silencio de mi casa me recordó muchísimo al desierto, o sea, cuando estaba en el desierto de Atacama me recordó a mi casa, ¿no? Y el otro día además leía sobre la ley del karma, de cómo todas las acciones que ya sabemos que cometemos tienen efectos a todos los niveles. Uno de ellos era lo que leía, que cómo renacemos en un sitio u otro dependiendo de nuestras acciones, y que se supone que los renacimientos que tenemos los seres que tienen en sitios pues con unos paraísos naturales y con una serie de cosas, claro, se supone que son mucho más afortunados que las personas que bueno, y al fin y al cabo yo me siento muy afortunada donde vivo, pero que se supone que cuantas más acciones virtuosas hemos realizado en las anteriores vidas, renaces en un sitio pues con una naturaleza mucho más esplendorosa, ¿no? Pero por otro lado es eso, la cantidad de gente o animales que viven en esos entornos maravillosos y que luego pues sufren todo ese tipo de ahora mismo de devastación, de lo que estamos diciendo, de abusos, o sea, de cosas que dices, ¡joder! Entonces yo me preguntaba, o sea, lo que estabas comentando antes, de hasta qué punto, o sea, cómo podemos llegar a ayudar mediante la purificación, ¿no? O sea, cuando tú haces la práctica de meditación, o sea, en esa purificación, más o menos, pues como el agradecimiento que Daniel ha llevado, y luego, o sea, pues hasta qué punto podemos llegar a conseguir algo, ¿no? Desde esa naturaleza que estaba diciendo la compañera también que somos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aportar mediante la meditación algo más a toda esta purificación en el entorno que estamos? Sí, bueno,
la verdad, Belén, yo creo que tiene que ver un poco desde la poca experiencia que yo llevo como ahora conociendo un poco en la naturaleza. Me parece que primero pasa que no necesariamente tienes que estar en un espacio natural específicamente como para poder tener una experiencia de resonancia con la naturaleza. Partiendo un poco con eso, yo creo que hay el hecho de que tú tengas, por ejemplo, si hay gente que vive en la ciudad y está en un departamento, pero tiene su plantita, tiene algunas plantas o un pequeño árbol, qué sé yo, con la cual puede de alguna forma interactuar, porque lo que pasa es que lo que se está tratando de captar un poco con esto es justamente la espontaneidad en la transformación de la naturaleza. Nuestra esencia desde Occidente es una esencia, siempre nos llevamos a la verdad, siempre estamos buscando la verdad. Y en el caso de un pensamiento como el caso del chino, no buscan la verdad, están viendo que todo es transformación. ¿Y qué mejor que observar y contemplar la naturaleza a través del aspecto incluso estético? Por eso quise hablar también de esta concepción estética de la resonancia, de que a través de los sentidos nos podemos dar cuenta, nos lleva a poder entrar en esa espontaneidad. Y esa espontaneidad nos habla de una transformación constante porque sabemos que todo está transformándose y nos olvidamos de una verdad. No, fuera la verdad, ¿no? Cuando nos olvidamos de una verdad y estamos observando que hay una transformación constante, empezamos también a observar cómo es nuestro comportamiento con la naturaleza. Porque resulta que a veces no nos damos cuenta y nosotros tendemos, por ejemplo, yo tendía hace un par de años atrás a de repente, ¡ay, qué linda la flor! Y la sacaba, ¿no? O qué linda esta rama, y la cortaba. Y ni siquiera pedía permiso a la planta, ¿no? Llegaba y lo hacía nomás. Cuando uno empieza a trabajar esta conexión con el espacio natural y con cualquier plantita, lo que sea, como les digo, no necesariamente tiene que ser un bosque o un lugar muy grande, el modo en cómo yo me comporto con la naturaleza empieza a cambiar. Y es porque me empiezo a dar cuenta que al igual que yo, y desde la perspectiva budista también hay una naturaleza búdica en esa planta, ¿no? Hay una naturaleza búdica en esa especie, y esa especie puede ser yo, puede ser en el fondo con lo que es la transformación misma de las concepciones que vemos dentro del budismo mahayana, ¿no? O sea, se hablaba que Kshitigarbha podía adquirir la forma de una planta, de un árbol, en fin, ¿no? Ahí cada uno lo interpretará como quiere. Pero en el fondo es como el cambio de conducta, y yo creo que de ahí Belén, es muy importante cómo nosotros podemos colaborar, porque a veces quizás no necesitamos crear una tremenda fundación de activismo ecológico, porque hay gente que es muy buena para eso y que lo haga, ¿no? Y son líderes en eso. Pero si vamos de grano en grano, entendiendo de cómo nos comportamos con la naturaleza y enseñando que no tienes que cortar el árbol cuando la savia está arriba, por ejemplo, al observarla y al entrar en esa resonancia nos damos cuenta de cómo se comporta la naturaleza en sí, por lo tanto entendemos entendemos las estaciones, entendemos una serie de cosas que nos habla y de este ritmo, ¿no es cierto?, natural, en que nosotros no podemos llegar y hacer lo que queramos en cualquier momento. Bien, entonces entramos en ese ritmo. Entonces tú le enseñas al niño, le enseñas a tu amiga, le enseñas a tu familia, oye, es que este no es el momento de cortar esa planta porque la savia del tronco está arriba, y si tú la cortas, por lo tanto, se acaba el árbol, ya no va a crecer más. ¿Ya? Ahí me refiero, y desde ahí es como podríamos quizá ir deconstruyendo estas historias para poder alimentarnos desde otras perspectivas, ¿no? de enseñanzas también. Claro, o sea, a mí, yo lo que me pasa, Elvira, o sea, que yo, además de que lo que os digo, que llevo 20 años viviendo en el campo toledano, o sea, aquí, al ser tan árido, o sea, el norte de España, por ejemplo, hay tanta lluvia que es tan bonito porque hay casas decoradas solamente con naturaleza. O sea, es como que ese fluir es mucho más fácil, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, vivo en una parcela enorme, que son 1.200 metros cuadrados, entonces muchas veces me veo en eso, ¿no? En decir, estoy cortando porque tienes que cortar, porque si no se te llega la casa de hierbajos,
pero ¿hasta qué punto, o sea, estoy respetando esto, ¿no? O sea, y es como, por eso te decía a nivel también mental de cómo esa purificación o cómo podemos hacer, por lo que has contado del monje, de lo que hacía, ¿no? Para que los insectos se fueran, porque yo muchas veces cuando, ya te digo, cuando estoy con la desbrozadora me pregunto eso, ¿no? La cantidad de animales que estoy matando, ¿sabes? O sea, pero claro, es que si no lo hago, imagínate, la casa se llena de hierbajos, luego se secan, o sea, es como, joa, ¿no? Que es un poco dilema, ¿no? Yo me veo, por lo menos, en mi casa a veces la amo con locura y me encanta donde vivo y valoro muchísimo el entorno natural, pero sí que es cierto que hay muchas veces que no sabes cómo reaccionar, ¿no? Por lo que estás diciendo tú. Sí, no, te encuentro, no, en ese aspecto también hay cosas cotidianas, yo también, a mí me pasa con los ratones también, que Claro. de repente se meten o la misma hierba, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que cortar? Las arañas, bueno, la araña, o sea, de repente es mucha mosca, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente esas son cosas que también hay que tener ojo, porque de repente se producen cuestiones, en el caso estoy hablando por ejemplo de las moscas y todo eso, ahí hay un desorden natural, que de hecho aquí se produce por cuestiones que tienen que ver con los fertilizantes que se echan, si vives en el campo y hay monocultivos, por ejemplo, como a mí me pasa, hay una cantidad de moscas que salen cuando cortan, por ejemplo, el maíz, ¿no? Entonces ahí hay un desorden natural y que incluso es producido por el hombre también, ¿no? Sí. Y cuando tenemos, claro, efectivamente la hierba de repente se mete por todas partes, pero y en el momento que tú cortas, y ahí entra una cosa que tiene que ver con una de las 4 nobles verdades, ¿no? del budismo, es que tú cuando haces algo sin intención, no hay al no haber intención, no hay una provocación de una muerte intencionada finalmente, no valga la redundancia. Si tú estás cortando el pasto, dando el permiso, ¿no es cierto? Pidiendo el permiso y diciendo, bueno, voy a cortar entrar en ese diálogo, por eso es tan importante entrar en el diálogo constante, entendiendo de que se requiere en el espacio donde tú habitas, ¿no? No hay una intención de matar, pero nosotros todos los seres humanos estamos siempre matando bichos sin darnos cuenta también, ¿no? Sí. O sea, respiramos de repente bichos que ni nos damos cuenta, tomamos agua y no. Entonces, lo importante es eso, no hay una intención también. Y también hay algunas técnicas que tienen que ver también con lo que son los bichos, qué sé yo, que son fórmulas, que yo lo veo mucho en la permacultura, que evita justamente que se te llene el huerto, por ejemplo, de bichos y no tengas que necesariamente matarlos, sino que les das una parte para que se alimenten, en fin. Esas son otras prácticas ya. Pero la intención es muy importante, Belén. Si no hay intención también es... Sí. Bueno, se nos está acabando. Muchísimas gracias. Lo que está claro es que, bueno, que da para mucho y nos gustaría mucho poderte invitar a que una vez más, ¿no? Y si os parece bien, pues igual podemos seguir con bueno, tanta cosa interesante que tienes que aportar. Yo creo que estaría muy bien dejar ya la idea de que vamos a hacer otro encuentro dedicado a tu aportación, que creo que ya ves que da para mucho, ¿no? Y ya, bueno, tenemos que ir como acabando, respetando un poco el tiempo, pero igual Daniel podría cerrar con algo más vivencial. Sí, se me ocurre que quería hacer otro ejercicio, pero como ha sido tan interesante, pues el que iba a hacer lo dejo para otro día, que era el de los ancestros. Y ya habrá tiempo para hacer el ejercicio de los ancestros, pero bueno, Joanna Macy tiene como un texto como para cerrar, que está muy bien, que son como unos votos, que es unos votos relacionados con la ecología. Entonces, yo los voy a leer, cada uno pues los puede repetir mentalmente si los quiere asumir, no son nada extraños, quiero decir que serán muy, creo, asumibles para todas, pero bueno, lo suyo sería leerlo en voz alta y tal, o que todos lo repitiéramos, pero igual es muy lío, simplemente si lo queréis, pues eso, como repetir internamente, pues ya estará bien, ¿no? Y asumirlo como, y luego eso los podéis tener presentes, ¿no? Bueno, en cierta manera, pues yo prometo ante mí y ante cada una de vosotras, prometo ante mí y ante cada una de vosotras,
Comprometerme a diario en la curación de nuestro mundo y el bienestar de todos los seres. Comprometerme a diario en la curación de nuestro mundo y el bienestar de todos los seres. Vivir en la tierra con más ligereza y menos violencia en la comida, los productos y la energía que consumo. Vivir en la tierra con más ligereza, menos violencia en la comida, los productos y la energía que consumo. Obtener fuerza y guía de la tierra viva, los antepasados, las generaciones futuras y mis hermanas y hermanos de todas las especies. Obtener fuerza y guía de la tierra viva, los antepasados, las generaciones futuras y mis hermanas y hermanos de todas las especies. Apoyar a otros en nuestra tarea en favor del mundo y pedir ayuda cuando la necesite. Apoyar a otros en nuestra tarea en favor del mundo y pedir ayuda cuando la necesite. Y aplicar una práctica diaria que clarifique mi mente, fortalezca mi corazón y me respalde en la observación de estos votos. Y aplicar una práctica diaria que me clarifique mi mente, fortalezca mi corazón y me respalde en la observación de estos votos. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Esto es justamente, yo creo que es como, bueno, generar la motivación, ¿no? Desde el budismo, que se supone que es muy importante, como también decía Elvira, ¿no? Depende de cómo hacemos las cosas, qué intención hay por detrás, pues estos votos de Joanna Macy nos servirán para generar la motivación correcta ya desde la mañana. La verdad es que podrías, igual, nos lo podrías mandar y lo podemos colgar en la web, yo creo que estaría muy bien. Vale. Lo mandas a Saqueadita y lo colgaremos en la web y así. De la misma manera también te digo, Elvira, si se te ocurre algún texto que estaría bien para complementar un poco tu aportación de hoy, alguna bibliografía o vídeos o incluso este mismo PowerPoint, si te parece, no sé, si tienes algún material que podamos ir ampliando el material que tenemos en Dharma Gaya en la web, estaría muy bien. Y si os parece bien, pues bueno, cuando tengamos todo ese material en la web, pues a través de la newsletter ya recibiréis la información de que ya está todo listo en la web y la invitación para el siguiente encuentro para seguir trabajando tu propuesta. Elvira, yo creo que con esta ha sido una introducción y nos gustaría pues que pudiéramos ampliar, ¿no? O sea que todo esto ya cuando tenemos ya organizado, pues os avisamos y seguiremos el mes que viene. Cada 13 de mes nos reunimos. Bueno, pues tenemos que respetar también el tiempo, es 1h30 de encuentro, o sea que nos vemos dentro de un mes y tenemos nuestra web siempre abierta y a través de correo electrónico pues seguimos conectándonos. Si tenéis ideas, la cosa sería de que después de la siguiente intervención de Elvira se pudiera abrir realmente un grupo de investigación. Entonces ya sería, bueno, un grupo que ya trabajaría por su lado y bueno, esperemos que, o sea, lo podéis ir viendo a ver si os interesa formar parte de este grupo de investigación que a partir de hoy, de este encuentro, quizás saldrá con Elvira. Vale, pues ya está. Muchísimas gracias. Os voy a pasar un link con mi web y cositas que podéis leer también. Exacto. Lo dejo aquí. Y no sé si Elvira también tiene alguna página o algo que quiera compartir. Pues yo creo que ahorita mismo pues no tengo nada así como de la mano, más bien les mando por correo. Mejor les mando el PowerPoint también y un par ahí de algunas lecturas para que... Y lo colgamos en la web. Perfecto. Buenísimo. Vale, pues gracias a todos y a todas. Gracias a todos, a todas. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.